y vamos a tratar de terminar acá con la parte de polinomios, ¿no? Ustedes habían visto que definimos polinomios con coeficientes en un cuerpo, que en particular los cuerpos que conocemos son el cuerpo de los números reales y el cuerpo de los números complejos. Ya hemos visto polinomios con coeficientes en el cuerpo de los números reales. Y ahora vamos a continuar con polinomios con coeficientes en el cuerpo de los números complejos. Bueno, esto lo vamos a ver en el teorema fundamental del álgebra, lo vamos a ver solamente como enunciado, sin demostración. Todo polinomio con coeficientes complejos o de coeficientes complejos admite en el conjunto de los números complejos como mínimo una raíz compleja. ¿Sí? Acuérdense que la raíz de un polinomio es el número que lo anula, digamos, o el elemento del cuerpo que lo anula, ¿no? Este teorema, que admitimos sin demostración, permite afirmar que el conjunto de los números complejos es un cuerpo algebraicamente cerrado, ¿sí? Porque todo polinomio de coeficientes complejos se factoriza, digamos, totalmente en el conjunto de los números complejos. Por eso es un cuerpo algebraicamente cerrado. Esta característica de ser un cuerpo algebraicamente cerrado no tiene el cuerpo de los números racionales ni el cuerpo de los números reales. Otro teorema que, todos estos teoremas que vamos viendo, ¿sí?, son teoremas que nos permiten factorizar un polinomio, es decir, encontrar sus raíces. Este teorema de Gauss dice lo siguiente: si t es un polinomio de coeficientes enteros de grado n, n natural, ¿no es cierto?, mayor que 0, y término independiente no nulo, fíjense todas las características que tienen que tener el polinomio para que se pueda factorizar, digamos, o buscar sus raíces a partir del teorema de Gauss. Tiene que tener coeficientes enteros, tiene que ser de grado mayor que 0, no de grado 0, ¿sí? Y término independiente no nulo, ¿sí? O sea, tiene que ser más 8, más un medio, más algo que no sea 0, digamos. Y después de eso viene una implicación. O sea, a partir de todas esas características del polinomio, viene la implicación que dice, si es que o si t admite como raíz al número racional p sobre q, ¿sí?, con p y q coprimos, esta es otra característica. Si es que admite como raíz al número racional p sobre q, siendo p y q coprimos, es decir, primos entre sí, o sea, el máximo común divisor de p y q es 1, eso ya lo habíamos visto cuando vimos enteros. En esas condiciones, con todas esas características, pasa que, o se cumple que, P divide A sub 0 y Q divide A sub N. Es decir, el numerador de la fracción que es raíz del polinomio es divisor del término independiente, es decir, P divide A sub 0. Y el denominador de la raíz o posible raíz racional es divisor o divide A sub N. ¿Sí? No significa esto que todo polinomio de coeficientes enteros de grado n mayor que 0 y término independiente no nulo admita una raíz racional. Eso no dice el teorema. Lo que el teorema dice es que ese polinomio o esos polinomios con
esas características, si es que admiten una raíz racional, entonces pasa eso, ¿no? Bueno, vamos a ver la demostración. Sea P sobre Q un número racional perteneciente a Q, con P y Q coprimos, y S, bueno, acá le podríamos haber puesto T, ¿no es cierto? Porque al final, arriba llamamos T al polinomio. Igual no importa el nombre. Y S es un polinomio de coeficientes enteros tal que S de X lo escribo a partir de esta simbología que estoy marcando con el cursor. Lo puedo escribir de forma desarrollada a partir de sumas con puntos suspensivos o a través de esta manera con sumatoria, digamos. S de X es la suma para ir variando de 0 hasta n de A sub I por X a la I, con A sub n distinto de 0 y A sub 0 distinto de 0. ¿Por qué A sub n tiene que ser distinto de 0? Porque digo que el grado del polinomio es n. Si el grado del polinomio es n, sí o sí, A sub n, que es el coeficiente de la X a la n, digamos, tiene que ser distinto de 0. Si no, el grado no va a ser n. ¿Sí? Quiero decir que A sub n distinto de 0 no dice acá en el enunciado, pero obviamente que debe ser así porque el enunciado dice que n es mayor que 0. Y A sub 0 también es distinto de 0. Y S de P sobre Q es 0 por definición de raíz. Porque si P sobre Q es raíz del polinomio, reemplazado, en lugar de la X pongo P sobre Q, y hago las operaciones que tengo que hacer, eso tiene que ser 0, ¿no es cierto? Por definición de raíz. Entonces, por propiedad distributiva de la potenciación respecto al producto, pongo S de P sobre Q es la suma para ir variando de 0 hasta n de A sub I, y en lugar de X a la I, X tengo que reemplazar por P sobre Q. Me va a quedar P sobre Q a la I, y la potencia distribuye al cociente, entonces me queda P a la I sobre Q a la I. Y eso es 0 porque S de P sobre Q es 0, dado que P sobre Q es raíz del polinomio, ¿no es cierto? Entonces multiplico a ambos miembros por Q a la n, es decir, ¿qué miembros? Estos que están acá. Acá tengo la suma igual a 0. Entonces multiplico a la suma por Q a la n y a 0 por Q a la n, que me queda 0 nomás. Entonces, Q a la n por la suma para ir variando de 0 hasta n de A sub I por P a la I sobre Q a la I. Es igual a 0 porque Q a la n es, por 0 es 0, ¿no? Bueno, entonces, incorporando este Q a la n dentro del símbolo de sumatoria, me va a quedar A sub I por P a la I. ¿Y por qué acá me va a quedar Q a la n menos I? Porque voy a tener Q a la n sobre Q a la I. Y ahí voy a tener, si incorporo esa Q a la n dentro del símbolo de suma, ¿no? Y entonces, Q a la n sobre Q a la I es Q a la n menos I, porque en el cociente de potencia de igual base resto los exponentes. Los exponentes son n e i, y acá me va a quedar Q a la n menos I. Si yo, imagínense que pudiera desarrollar esta sumatoria, ¿cuál va a ser el primer elemento? Cuando i vale 0. ¿Sí? Entonces, me va a quedar A sub 0 por P a la 0, que es 1 que no lo escribo, por Q a la n menos 0, o sea, Q a la n. ¿Sí? Entonces, ese elemento va a ser A sub 0 por Q a la n. Ese va a ser el primer elemento que lo voy a pasar al otro miembro, o sea, voy a pasar a restar a 0. Porque ese miembro que recién les comenté, cuando i vale 0, es, vuelvo a repetir, A sub 0, P a la 0, que es 1 y no se escribe,
por Q a la N menos 0, o sea, Q a la N. Me queda A sub 0 por Q a la N. Pero eso es un sumando, ¿no es cierto? Cuando yo lo paso al otro miembro, me queda con signo negativo. Y fíjense que la suma, en lugar de empezar desde 0 hasta N, la suma empiezo desde 1 hasta N. ¿Por qué? Porque ya saqué el primer elemento cuando i vale 0 y ya lo pasé al segundo miembro, que es este que está acá. Entonces, obviamente la suma no me queda desde 0 hasta n, sino desde 1 hasta n. Esa suma vale menos a sub 0 por Q a la n. Bueno, saco un P del símbolo de suma, ¿sí? Entonces me va a quedar A sub I, P, no me va a quedar P a la I, porque un P saco. Entonces me va a quedar P a la I menos 1. ¿Por qué? Porque si este P incorporo dentro de la suma, me va a quedar P a la 1 por P a la I menos 1. Y producto de potencia igual base, se suman los exponentes, se cancelan los 1 y me queda P a la I como estaba acá arriba. Entonces saco del símbolo de sumatoria este P y dentro del símbolo de sumatoria, en lugar de P a la I, me queda P a la I menos 1 porque saqué un P. A sub I queda como está y Q a la N menos I queda como está y el segundo miembro de la igualdad también queda como está. Pero fíjense que esta suma que está acá, todo eso es un número. Porque A sub I es un coeficiente. P es el numerador de la posible raíz, de la raíz racional, digamos. I es un número natural, menos 1 es un número natural. Q es un número, el denominador de la fracción. N es un natural y también, entonces, todo esto son elementos del cuerpo y la suma y el producto en el cuerpo son cerradas. Por lo tanto, eso me da un número, que lo puedo llamar H. Entonces, por la ley de cierre de la suma y el producto en Z, la suma que multiplica P en el primer miembro que recién estaba comentando es un cierto número que lo llamo H. Entonces, P por H me queda menos a 0 por Q a la N. ¿Sí? O sea, P multiplicado por todo esto que está acá, que yo lo llamo H, P por H me va a quedar menos a sub 0 por Q a la N. Luego, por la definición de divisibilidad, la relación divide, digamos, si hay un número H que multiplicado por P me da otro número, en este caso menos a sub 0 por la N, entonces P es divisor, o P divide, a menos a sub 0 por Q a la N. ¿Sí? Eso es por definición. ¿Sí? Cuando P divide a menos a sub 0 por Q a la N. Cuando existe un H, tal que P por H es menos a sub 0 por Q a la N. Entonces, como P y Q son coprimos, entonces P no divide a Q y tampoco divide a Q a la N. Entonces, por otra propiedad de la relación divide, si P divide a un producto y no divide a uno de los factores del producto, que en este caso es Q a la N, entonces debe dividir al otro factor. O sea, P divide a menos a sub 0 por Q a la N, pero como no divide a Q a la N, entonces divide a menos a sub 0. Y si un número entero divide a otro número entero, entonces divide a su opuesto. Entonces, como P divide a menos a sub 0, entonces P divide a sub 0. Que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Hay que demostrar que P divide a sub 0 y Q divide a sub n. P divide a sub 0 lo acabamos de demostrar y Q divide a sub n es lo que nos falta, ¿no? Bueno, hoy teníamos esta expresión al principio, pues ya Q a la n por la suma para ir variando de 0 hasta n de a sub i por P a la i sobre Q a la i. Eso acá lo tenemos, ¿no? Al principio, y eso es igual a esta otra suma y eso es igual a 0. Arrancamos de ahí nuevamente.
¿sí? Eso es la suma para ir variando de 0 hasta n de a sub i, p a la i, u a la n menos i, y eso es 0. Haciendo el mismo razonamiento que hicimos anteriormente para demostrar que p divide a sub 0, empleando exactamente lo mismo, decimos que existe un h perteneciente a z, tal que q por h', ya ocupamos el h para el caso anterior, así que ahora vamos a llamar h', es igual en este caso a menos a sub n por p a la n. Es decir que q divide, dado que existe un h que es un número entero, ¿no es cierto? Q divide a menos a sub n por p a la n. Y como p y q son coprimos, q no puede ser un divisor de p. No es divisor de p ni tampoco de p a la n. Entonces, como decía anteriormente, si q divide a un producto o es divisor de un producto, pero no es divisor de un factor del producto, entonces sí o sí tiene que ser divisor del otro. Entonces debe ser divisor de menos a sub n. Y si divide a menos a sub n, también divide a sub n. Ya. Y con eso se logra probar esa implicación, ¿no es cierto? Dejo unos 2 o 3 minutos para que ustedes miren otra vez la demostración, mírenla bien, y si me quieren hacer una pregunta, me hacen una pregunta porque este tema es importante, digamos, porque se usa mucho en el práctico para factorizar polinomios. Y bueno, la demostración tiene sus vueltitas, ¿no?
Bueno, obviamente que para entender la demostración del teorema de Gauss, tienen que repasar la definición de la relación divide y las propiedades de la relación divide, ¿no es cierto? Y también las propiedades de la potencia. Producto de potencia de igual base, cociente de potencia de igual base. En el producto de potencia de igual base se suman los exponentes, en el cociente de potencia de igual base se restan los exponentes. La definición de la relación divide. Si un número divide al producto de otros dos y no divide a uno de los factores, entonces divide al otro. Si P y Q son coprimos, P no divide a Q, ni Q tampoco divide a P. Bueno, una cosa que es importante ver es que no vale la recíproca del teorema de Gauss. Es decir, que si P divide a sub 0 y Q divide a sub n, con eso no es suficiente para decir que T o el polinomio T admite una raíz racional. O sea, en el teorema de Gauss hay una implicación, no una doble implicación. Si fuera P de X, este polinomio, 3x cuadrado más 5x menos 2, todos sus coeficientes son reales, pero como los reales son complejos, entonces también es un polinomio de coeficientes complejos, y en particular sus coeficientes son números enteros. El grado del polinomio es 2, el coeficiente a sub 2 es distinto de 0, el término independiente es distinto de 0. 2 divide a menos 2 y 3 divide a 3. O sea, menos 2 es el término independiente, ¿no? Y 3 es el coeficiente principal. Y 2 divide al término independiente y 3 divide al coeficiente principal, entonces la posible raíz racional sería 2 tercios. Pero P de 2 tercios no es 0. O sea, si reemplazamos 2 tercios en el polinomio, nos da 8 tercios, que obviamente no es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo un número que divide al término independiente y un número que divide al coeficiente principal. Sin embargo, el cociente de esos dos números enteros no es una raíz del polinomio. Eso significa que no vale la recíproca del teorema de Gauss. Hay que notar también que si t, el polinomio t es mónico, es decir, coeficiente principal igual a 1, ya lo habíamos visto a esto, ¿no? La definición de polinomio mónico. Si admite una raíz racional, en particular esa raíz es entera o es un número entero, ¿sí? Puesto que el denominador de esa raíz es 1 o menos 1, digamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la raíz es de la forma P sobre Q y Q divide al coeficiente principal. Si el coeficiente principal es 1 menos 1, me queda una raíz entera, ¿no es cierto? Hay otro teorema, perdón, que dice todo polinomio con coeficientes reales, si admite como raíz a un número complejo, también admite como raíz a su conjugado. Entonces, les voy a dejar 2 minutos para que miren a ver un poquito la demostración. Si alguien me quiere comentar enseguida lo que entiende la demostración, y si no, les explico yo.
Bueno, ¿cuáles son? A ver quién me dice cuáles son las hipótesis del teorema. Profe, Sí, la hipótesis puede ser que al reemplazar z, que sería el- el número complejo, por las indeterminadas, por los sí, por las indeterminadas x del polinomio p, eso da 0, o sea que es raíz. Entonces se toma como sí, pero hipótesis ¿cuál es eso. sí, pero ¿cuál es la hipótesis? A ver, decime bien la hipótesis. Eh, bueno, dice, leyendo todo acá, primero dice que p es un polinomio con indeterminadas x y coeficiente en los reales, tal que su grado es n mayor que 0. Z es un complejo y reemplaza, digamos, z en el polinomio y eso es igual a No, 0. O sea, propone a eso z. está, no. Eso está clarísimo. Cuando yo pregunto cuáles son las hipótesis, hay que decir, las hipótesis son esta y esta nada más. Ah, Pero todo lo eh, que vos explicás es correcto. Pero yo lo que quiero es que aprendan ustedes a identificar las hipótesis. bueno, o sea, para mí la hipótesis, la que yo identifico es esa. Que la hipótesis es que z, el número complejo, es raíz de p. Muy O sea bien, que es esa es igual a una. 0. Hace falta otra cosa. Falta una más. El conjugado de z también es raíz de Su p. conjugado No, también lo es. No, por favor, ¿cómo eso va a ser hipótesis? Bajo ningún punto de vista. Eso es lo que hay que demostrar y las hipótesis se asumen como verdaderas. No es lo que se demuestra. Eso es la tesis. Y las tesis no se demuestran, no son hipótesis. Falta una cosa más. Que todo polinomio con coeficientes reales si admitemos que el polinomio p tiene coeficientes reales. Exacto. Entonces sería ese y que el número complejo z es raíz de ese polinomio con coeficientes reales. Exacto. Ahí está. Y bueno, y a partir de ahí, teniendo en cuenta esa hipótesis, se plantea, digamos, que el conjugado de ese z también tendría que ser raíz del complejo este con coeficientes reales. Exacto. Muy bien. Entonces, acá eso es muy importante porque las hipótesis son las que se toman como verdaderas. Las hipótesis son condiciones de un teorema y en base a esas condiciones se cumple todo lo que se cumple después, ¿no? Entonces, si P pertenece a R de X, es decir, P es un polinomio que pertenece al conjunto de todos los polinomios con coeficientes en R indeterminada X, tal que el grado de P es N mayor que 0, Z es un número complejo y P de Z es igual a 0. Todo eso son las características que debe reunir ese polinomio, según ese teorema.
todo eso tiene que andar, tiene que funcionar, tiene que cumplirse para que el teorema se cumpla. En esas condiciones, lo que hay que demostrar es que, perdón, en esas condiciones se tiene que P de Z es 0, porque Z es raíz. Y siendo P de Z igual a 0, P de Z conjugada tiene que ser 0 también. Y eso es lo que hay que demostrar porque eso es la tesis, digamos. Entonces vamos a ver a qué es igual a P de Z conjugado. Si P de Z es esto que está acá, que estoy marcando con el cursor, P de Z conjugado va a ser todo lo mismo, pero en lugar de Z tengo que escribir Z conjugado. ¿Qué es I? I es un número, no es la parte imaginaria del complejo, ¿eh? La unidad imaginaria, eso no es. I es un número natural, porque un entero no es negativo, porque I va desde 0 hasta n. I puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2, puede 3, 4, 5, así hasta n, ¿no? Entonces, Z a la I, como Z es un número distinto de 0, digamos, entonces el conjugado de Z a la I es lo mismo que Z a la I conjugado. O sea, resuelvo la potencia del conjugado o bien primero resuelvo la potencia y a eso le pongo un conjugado, digamos. Y esa es una propiedad que para el conjugado de un número complejo que ya habíamos visto también. O sea, da lo mismo allá en la potencia de conjugado que allá primero la potencia y a eso allá de conjugado, ¿no es cierto? También sabemos que el conjugado de un número real, A sub i es un número real, en particular es un número complejo, ¿no es cierto? Pero de parte imaginaria igual a 0, por lo tanto es un número real. El conjugado de un número real coincide con ese número real, porque la definición de conjugado se basa en la parte imaginaria, no en la parte real. ¿Sí? Entonces, A sub i es lo mismo que A sub i conjugado, porque A sub i es un número real. Luego, el conjugado del producto de los conjugados, ¿sí? Y da también lo mismo. Si sumo A sub i por Z a la i, son números complejos, ¿no? Tengo un número complejo, más otro número complejo, más otro número complejo, más otro complejo, y así, hasta n. Da lo mismo sumar todo y después hallar el conjugado, que hallar el conjugado de cada uno de los sumandos y sumar al final. ¿Sí? En particular, a nosotros nos conviene sumar todo primero y después al resultado ya de conjugado. Entonces, aplicamos el conjugado a la suma es lo que tengo en hipótesis. Entonces, esto es 0 y como tengo el conjugado, me queda el conjugado de 0 y el conjugado de 0 es 0. Por lo tanto, demuestro que P de Z conjugado es 0, lo cual significa que Z conjugado también es una raíz. Y con eso se logra demostrar el teorema, ¿no? Mírenle bien a ver si hay algo que no entiendan y quieran preguntar.
Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre esto? Están como calladitos hoy, ¿eh? No están entendiendo, tienen frío, están calmos por la Semana Santa o qué pasa. ¿No preguntas, entonces se entiende? Profe, entonces, Sí, te escucho. Hola. profe, entonces básicamente se tendría que conjugar todo y ahí el resultado sale conjugado y el conjugado de 0 sería 0 directamente. Sí, en la última parte sí. Ah, gracias. Se tendría que conjugar todo, ¿no? Se halla la suma y se hace el conjugado de la suma. Ah, gracias. De nada. Este teorema es muy importante porque cuesta buscar las raíces de un polinomio, no es una tarea sencilla. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el teorema? Si vos conseguís una raíz, te cuesta conseguir una raíz, pero si por ahí llegás a conseguir una, ya sabés que el conjugado de esa es raíz también. Bueno, van a trabajar mucho con esto también, con este teorema. Lo vamos a ver sin demostración. Se llama teorema de la descomposición factorial. Sea P un polinomio con coeficientes complejos, ¿no? Porque si dice perteneciente a C de X, se supone que es un polinomio de indeterminada X con coeficientes en C, en el conjunto de números complejos. De grado N y de coeficiente principal A sub N. Lo cual es natural que sea así, porque si el coeficiente principal es A sub N distinto de 0, el grado de ese polinomio es N, digamos, porque es la máxima potencia, ¿no? Si ese polinomio tiene como raíz alfa 1, alfa 2, alfa 3, punto suspensivo alfa n, no tienen por qué ser distintas. Pueden ser 2 iguales, 3 iguales, 5 iguales, todas iguales. Entonces, el polinomio se puede escribir como, en lugar de escribirse como la sumatoria para ir variando, etc., el polinomio se puede escribir como el coeficiente principal por la productoria, para ir variando desde 1 hasta n, de x menos una raíz, ¿no? Este símbolo es símbolo de producto. Entonces, ¿qué significa? Que voy a multiplicar, ¿sí? Si tiene 5 raíces, voy a tener 5 productos acá. 5 productos multiplicados por el coeficiente principal, ¿no es cierto? De expresiones de la forma x menos la raíz.
Si hay dos raíces iguales, me va a quedar x menos alfa al cuadrado. Si hay tres raíces iguales, me va a quedar x menos alfa al cubo. Porque me va a quedar x menos alfa por x menos alfa por x menos alfa, que es x menos alfa al cubo. Si todas las raíces son distintas y tiene 5 raíces, por ejemplo, me va a quedar x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por x menos alfa 3 por x menos alfa 4 por x menos alfa 5. Todo eso multiplicado por el coeficiente principal, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el teorema de la descomposición factorial. Hay una chica o un chico que dijo que no está viendo la pantalla, ¿puede ser? ¿Lo demás ven? Yo la estoy profe, viendo. ya veo bien ya. Era por mi internet nomás. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora polinomios con dos indeterminadas, x e y. Sea B el conjunto formado por x e y, tal que B, el conjunto B, ¿no? Que es este conjunto formado por estos dos elementos, por la indeterminada x e y, intersección, el conjunto de los números complejos es un conjunto vacío. O sea, la intersección de esos dos conjuntos no tiene elementos en común, por eso es vacía, ¿no es cierto? Entonces, por el axioma C1, que lo vimos al principio del tema, x e y pertenecen al conjunto de los números complejos, perdón, al conjunto de todos los polinomios con coeficientes en C. ¿Sí? Además, como x e y no son números complejos, no pertenecen a C, con lo cual no pueden ser ceros. X es distinto de 0 e y también es distinto de 0. Por definición de potencia, x a la 0 es igual a y a la 0 e igual a 1. ¿Sí? Y eso es un polinomio, o son, sí, x a la 0 y a la 0 son polinomios. ¿Sí? Pertenecen al conjunto de todos los polinomios con coeficientes en el cuerpo C. De la misma manera, si m y n son naturales no negativos, pertenecen a n0, y a es un número complejo, por axioma C3, que ya lo vimos al principio también, y definición de potenciación, el monomio a por x a la m por y a la n es también un polinomio. Llamaremos p de x y a ese monomio. Si a es 0, entonces me queda 0 por x a la m por y a la m, me queda todo 0. Entonces p de x y, que lo llamo p, es 0. ¿Sí? Al ser el coeficiente 0, el polinomio es 0. Y en este caso tengo estoy en presencia, digamos, del polinomio nulo. En cambio, si a no es 0, si a es distinto de 0, diremos que el grado de p, el grado de ese polinomio, es la suma m más n. Es decir, la potencia de m, el exponente, digamos, de x a la m y el exponente de y a la n, que son m y n respectivamente, se suman y eso es el grado del monomio p. ¿Sí? Monomio viene de 1, tiene un solo sumando, ¿no es cierto? Polinomios en dos indeterminadas. Dados p sub 1, p sub 2, p sub 3, p sub k, perteneciente al conjunto de todos los polinomios, con coeficientes en el cuerpo de los números complejos, que son monomios. P1, P2, Pk son monomios. Entonces, se llama polinomio en las indeterminadas x e y con coeficientes en el conjunto de los números complejos a la suma de dichos monomios. Lo denotaremos con q de x y definimos su grado de la siguiente manera. El grado de q de ese polinomio es el máximo de los grados de los p sub i. Los p sub i recuerden que son monomios. Entonces, miramos de todos los monomios el que tiene el mayor grado, y entonces el grado del polinomio q va a ser ese número, ¿no?
Por ejemplo, si tenemos el polinomio q de xy igual con coeficientes complejos, ya saben, ¿no es cierto? E indeterminadas x e y. Esto es 9y por x al cuadrado menos 18xy más 4 menos y por y cuadrado más 8y menos 23 es un ejemplo de un polinomio en indeterminadas x e y con coeficientes complejos, 9y por ejemplo, menos 18 también es coeficiente complejo, ¿no? De grado 2. Acá la x tiene 2 de grado. X e y tiene 2 de grado. Porque 1 más 1 es 2. Y cuadrado tiene 2 de grado, o sea, el máximo es 2, ¿no es cierto? Y como siempre, como hicimos también para una variable, perdón, vamos a distinguir lo que es polinomio de función polinómica. Dado el polinomio q de xy, perteneciente al conjunto de los polinomios con coeficientes en C, se puede definir una función polinómica, f sub q, que después la terminamos llamando f nomás, de C2 en C, tal que a cada par de números complejos z y w le hace corresponder un número complejo que es el valor numérico, repasen la noción de valor numérico, de polinomio, de q en z y w, y que denotaremos q de z y w, ¿sí? Entonces, es una función que va de C2 en C, ¿no es cierto? ¿Por qué de C2? Porque tomamos dos números complejos. Al ser dos variables, tomamos dos números complejos. Si reemplazamos x e y por z y w, obtenemos el valor numérico de ese polinomio. Y esa va a ser la imagen, digamos, ¿sí? De la función polinómica. Para obtener dicha imagen es suficiente reemplazar x por z e y por w en la expresión de polinomio q de xy. Por ejemplo, p de xy es x cubo y cuadrado más x cuadrado y cuadrado menos 3y. Este es un polinomio con indeterminada x e y con coeficientes en el conjunto de números complejos. La imagen, digamos, de que se obtiene el polinomio cuando x es 1 e y vale menos 2y, reemplazo x por 1 e y por menos 2y, hago la cuenta y obtengo el número complejo menos 8 menos 3y. ¿Sí? Esa es la imagen, 8 menos 3y es la imagen por la función por la función f sub t del número complejo 1 menos 2y. ¿Sí? Y a eso se le llama función polinómica, ¿no? Y por último, ¿qué es ecuación polinómica? Sea Q perteneciente al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos, f sub p una función polinómica asociada a Q y U un número complejo fijo. Entonces, la igualdad f sub q de zw igual a u se llama ecuación polinómica con dos incógnitas, ¿sí? Y el conjunto solución será un subconjunto del plano complejo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la ecuación, acuérdense que f sub q tiene que ser igual a u, en este caso igual a 0. Si no es igual a 0, me da un número, por ejemplo, igual a 8, paso ese número al primer miembro y me queda igual a 0 igualmente, ¿no es cierto? Entonces la ecuación x cuadrado menos 4x más y cuadrado menos 2y más 1 igual a 0 admite como conjunto solución a una circunferencia con centro P y radio 2, ¿sí? Siendo P el centro de la circunferencia, el número, el par ordenado 2, 1 o el número complejo 2 más i, ¿no es cierto? Es decir, un subconjunto del plano complejo que es este. Z perteneciente a complejo tal que z menos 2 menos i es igual a 2, ¿sí? O sea, la distancia que hay al centro, esto ya habíamos visto también
la ecuación de la circunferencia, cómo se escribe en términos de distancias. La distancia de z al centro, que es 2, 1, es igual al radio, que en este caso es 2, ¿no es cierto? Y bueno, eso al final hicimos la diferencia o la distinción entre ecuación polinómica, función polinómica y polinomio, lo mismo que habíamos hecho para una variable, para polinomios de una variable, digamos. Bueno, y con esto terminamos